Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos desde otra cuenta, una cuenta olvidada, continuamos lo que es los paquetes limitados con su puntuación. Trataré de no dar fusiones, o sea, hablarlas simplemente en la edición, llegaré a colocar las fusiones cuando hable de dicha carta y listo, se acabó, para que este video no se haga tan extenso como el anterior. Así que, bien, vamos a ver si este les gusta más o menos, eso ya dependerá de ustedes, dirán en los comentarios, ¿no? Nos vamos otra vez a pegatinas, como ya lo habíamos hecho antes. Toca la facción Hada. Ok, Hada. Nos vamos a los 5 estrellas. Y pues estas no aparecen. Obviamente estas las entregan random cuando colocan algo bueno. Obviamente no vamos a hablar de ellas porque saldrían de manera random. Todas estas. Esta creo que sí la entregan, si mal no me equivoco. Igual vamos a tratar de aquí en adelante. Las que vengan las trataremos como si estuviesen en paquetes limitados. Igual daremos su puntuación a la mayoría. Y esto, 1. Ya acordamos que no hay 0, simplemente es 1, así que el 1 porque aparece. Esto aparece random, random. Esto creo que lo dan en ocasiones hasta en cofre supremo especial, no daremos muchos detalles tampoco para que no sea extenso. Si acaso la dan, pongámosla en paquetes limitados, es 1. Daremos sus fusiones, no hablaré mucho, pero Sagitario estaría en 1. Libra, daré sus fusiones obviamente, pero también está en 1. 1 también colocaré por ahí sus fusiones, pero es 1. O sea, son cartas que realmente no son importantes ni relevantes en el juego. Curación masiva, inmunidad, purga, no se fusiona esto. Sinceramente no se fusiona, no deberían hacerlo. 1. Otro 1. Colocaremos igual su fusión por aquí. Colocaremos a esta una fusión, aunque no se debería fusionar. Esta no se recomienda para nada. Un 1. Tiene sacrificio. Bien, se colocará su fusión, pero es 1 nada más. Este le he visto mucho, pero solamente en modo historia. Es un 1, sinceramente es un 1. Modo historia se farmea, sí salen. Yo lo he testeado, sí sale la Lady Blom, esta sí sale. Pero es muy poco probable. De tanto farmeo te llega a salir 1, 2, no mucho. Colocaremos su fusión, pero no se fusiona. 1. Esto, créanme, no vale nada la pena, perdón. Y ojalá y no colocar fusiones si acaso, pero esto es un 1 o menos de 1. Esta me la han pedido mucho porque la entregan en fragmentos en Momoya y tantas cosas, entonces colocaremos su fusión o las opciones de fusión. Y esta, si yo me pongo a pensar, esto no es una mala carta. Si no tienes nada, yo diría que es un 6, 7, 6 o 7, porque no es una mala carta. Sinceramente, cada vez que me enfrento a ella es muy tedioso llegar a matarla, es muy difícil. Lo malo es que la gente no la tiene y no la ofrecen mucho. Colocaré las fusiones, obviamente, pero no la ofrecen mucho, así que casi la gente no tiene esta carta. Y cuando la colocan en Momoya, pues otras son las prioridades. Así que yo sí, le coloco en un 6 o un 7. Prácticamente esto debería ser para la colección nada más. Igual colocaremos algo de fusión por ahí, pero es un 1. Esto para nada, esto yo creo que no se debería ni... te la dan por ahí en cualquier cofre supremo especial cuando te entregan algo y ya, pero no sirve para nada, un 1. Esta carta, bien, curación masiva, sin límites, hechizante melodía, yo colocaría esta carta con un 2. 2 porque algo hace su habilidad directamente, pero no es tan relevante en el juego, sinceramente. La tengo en otra cuenta, en esta no, la tengo hasta mejorada. Yo creo que sí iríamos, vamos a tomarnos un poquito de tiempo y nos vamos a la otra cuenta para ver la mejoría. La mejoría en su habilidad. Realmente no sé cuánto mejore o cuánto la tenga mejorada también esa carta, pero vamos a ver un poco, a ver qué onda, qué hay. Es Hada, ok. Aquí la tenemos. Curación masiva 10. La subí a 4. Como pueden ver, 35 de probabilidad. 35 de atacar a sí mismo. Bueno, 35 de probabilidad. Pero si nosotros la vemos en la carta directa, miren que está en nivel 4 la mejoría. No es gran cosa tampoco. No le hemos mejorado tanto.
Y ¿dónde estás? Aquí estás. En 1 es el 20%. En 4 ya ven que es 35%, si mal no me equivoco era, de probabilidad. Esto es obviamente a todos los sirvientes en la probabilidad de que ataque. Puede llegar a servir, puede ser un poco beneficioso esto, pero no sé qué tanto, nunca he probado o gastado fusiones en tener esta carta. No recuerdo, creo que sí la entregaron en paquetes limitados. Esta carta, un 2, es que no sé si será tan buena. Nunca la he probado, yo creo que debería hacer la prueba en esta carta, pero gastar tiempo, gastar tantos recursos para esto, no sé si valga la pena realmente. Tampoco me la he topado en BC. Ojo con eso, tampoco me la he topado en BC, no sé qué tan buena sea y si es tan efectiva o relevante, cuánto dura en campo, etcétera. Así que, bueno, subámosla, ya cambiemos un poquito, digamos que es un 4 en prioridad, porque al no tener referencia de esto, no podremos decir que es un 7 o un 8, porque no es algo que valga tanto la pena, más que Acuario sí vale más la pena que esto, así que no vamos a gastar más que a lo mucho un 4 en prioridad. Bien, tenemos curación masiva, inmunidad y feliz Navidad. Obviamente dejaré las fusiones aquí en prioridad. Yo vuelvo a colocar a esto un 4 o un 3, nada más, porque no es prioridad. Puede llegar a ser un poco tediosa la carta, me la he topado, y por eso le doy esa puntuación, pero no porque sea realmente importante. Pocas personas la tienen y sí la he visto en acción. Por eso le doy un 3 o un 4. Cartas que las entregan por ahí en cofre supremo especial, de regalo por ahí cuando estás sacando algo 5 estrellas, te la pueden estar dando, pero no sirve, no es buena, no sirve para fusionar, no gasten en eso. No sé si dar fusiones, igual ahí saldrá en la pantalla si acaso hago alguna fusión, pero para mí es un 1. Seguimos igual, cofre supremo especial, quizás te la estén dando por ahí, pero no sé si dar también. Esto normalmente se le saca el rampar y listo, porque se puede fusionar a otra carta. Se la mejora y se la fusiona a otra carta, pero esta como tal no te sirve para nada. Así que un 1, para mí un 1. Obviamente esto es de sellos, no la vamos a tomar en cuenta porque es sello. Vamos a colocar fusiones de esta. Obviamente vamos a colocar fusión, pero yo diría que un 1. No es importante. Obviamente esta de aquí es la carta de sello, no la vamos a topar. Otro sello. Esta ya es el resultado de sello. Igual vamos a colocarle las fusiones de este héroe. Si acaso, sí o si acaso no. Pero este en paquetes limitados no la vas a encontrar. Esta sí la vas a encontrar en paquetes limitados. Vamos a colocarle por ahí sus opciones de fusión. Esta la he visto mucho, la utiliza muchísimo. Es estratégica, muy estratégica. Yo creo que sí le podríamos estar poniendo un 5 de prioridad. No es tanta la prioridad. No les digo que después de Artolia vayan por esta. No puedo decir que después de Acuario vayan por esta. Porque para mí en la sintonía está Artolia, después viene Acuario, después vienen los altos clérigos. Eso en prioridad. Obviamente los tenebrosos por ahí por en medio dando vuelta, más o menos de prioridad. Pero nada más en lo que es prioridad alta. Estoy hablando de prioridades altas. De ahí viene lo que es el pintor. Después de ellas viene el pintor. Así que ojo con eso. Ya dimos las fusiones en pantalla, así que nada. Digámosle un 5. En esta carta no. Ojo. Esta carta es comida prácticamente. No nos sirve. Tiene el rampar 8, un barrido. Por ahí algo que te puede llegar a servir. Igual vamos a colocarle alguna fusión. Pero no, es un 1. Carta de sello. Clérigo, obviamente acabamos de hablar de él. Y Alto Clérigo es una carta que te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar muchísimo. Si estamos hablando de que Artolia es un 10, de un 7 a un 8, 9 estaría siendo la Acuario. Esta, sin duda alguna, es un 8. Un 7, 8 de prioridad. Colocaremos obviamente las fusiones aquí. Las opciones secundarias de fusiones también. Pero sin duda alguna es una de las más importantes. Seguimos esto, también le he visto con fusiones. Y colocaremos ahí las fusiones respectivas. Casi no va a haber relevancia, pero no sé si esta carta estuvo en algún momento en paquetes limitados, no lo sé. Si acaso, igual le vamos a dar prioridad de 1, porque no es nada relevante. Ya, subámosle a 2. Subámosle a 2 porque recordé una batalla contra esta carta y es un poquito tediosa. No tanto, es tediosa. La que sí es tediosa es esta. Bailarina Arcoiris es una de las cartas que cuando la veo digo, bueno, voy a sacar ventaja sobre ella porque te genera mucha furia, mucha furia. Si no sabe cómo contrarrestar el enemigo esa furia que genera esta carta, yo la tengo ganada. Esa es la mejor manera de contrarrestar a esta bailarina, porque genera muchísima furia y prácticamente me hace ganar batallas ella al tenerla de adversario. Así que ojo con eso. Vamos viendo cuánto tiempo tenemos, 15, vamos a tratar de acelerar o ya estamos por el final casi.
pero vamos a dar sus fusiones aquí, obviamente, sus opciones también de fusiones secundarias. Para mí es un 7, es un 7 de prioridad, sin duda alguna. Por último llegamos, la he visto, está hasta con engañar. Ojo que no he topado la opción en el primer video, no he topado la opción de engañar, porque aún no llegamos a la facción que tiene la habilidad de engañar. Por eso no he topado en el primer video, no di opción de fusión a ninguna carta con engañar. Pero ojo, engañar es una habilidad que a niveles altos te va a servir muchísimo, muchísimo. Obviamente engañar 10, si mal no me equivoco es engañar. Igual vamos a saltarnos un poquito porque quiero llegar a esa carta, a la Mortis. Igual trataré de ver si es que coloco engañar en alguna fusión de la facción Hada. Es esta carta. Hay otra, sí, engañar, pero este es engañar 1. El otro es Mortis también, obviamente la última que dieron. Esta, la condesa, que ya tiene engañar 10. Muy buena, muchachos, muy buena. Y en los top la he visto muchísimo que la utilizan. Entonces, volviendo al punto, a esa carta la he visto con engañar, a esta. Hay otras en otras facciones que también las he visto, pero estamos hablando ahora de la facción Hada. Y a esta la sé ver con engañar. Igual vamos a poner todas sus opciones de fusión ahí, para quien la tenga. Pero sinceramente yo lo colocaría en 5 o 6 de puntuación de prioridad para sacarla de paquetes limitados. 5 o 6, no más. Bien, yo creo que eso sería todo. Lo que es la facción Hada. Esperen el siguiente Neander. Si les gustó este un poco compacto video de simplemente dar así, me lo dicen en comentarios. Si quieren que dé más contexto, como el primer video, también me lo dejan en comentarios, porque trato de hacer los videos menos tediosos, más cortos, para que no se me aburran, ¿no? Esa es la cuestión principal por lo cual yo hago videos cortos. Pero si les gusta así, como el primero, me dicen. Si les gusta más así como el de acá, también me los dicen, como el video de hoy. Así que nada, mis amigos. Conmigo será hasta un siguiente video. Que la pasen bien.